Les dejé una pequeña guía, de hecho les tengo preparada otra guía que es un poco más grande, con varias preguntas de electivo o de mención, de biología de mención, ¿ya? Y les dejé una con un par de preguntas relativamente cortas, que no eran muchas, creo que eran como 4 o 5 preguntas, de lo que vimos en la clase pasada del globo ocular, así que no sé si la pudieron hacer o para que la puedan hacer, y está en el Classroom, así que si quieren ahí se pueden meter y la pueden revisar, ¿ya? ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos los receptores, y ahí está la primera imagen, de hecho, con respecto a los receptores. Y mencionamos que los receptores son células nerviosas, son parte del sistema nervioso, son células que se encargan de generar estímulos e impulsos nerviosos y llevarlos al encéfalo para que el encéfalo, lógicamente, él las procese y él identifique qué son. Ya, lamentablemente ahí los receptores no son capaces de ellos identificar qué cosas son, ¿ya? Tenemos distintos tipos de receptores, pero principalmente los tenemos asociados a los órganos de los sentidos. Por lo tanto, los receptores son los que nos dan esta puerta de entrada con el ambiente, ¿ya? Y tenemos, de hecho, receptores en todo el organismo y tenemos distintas clasificaciones de receptores. Podríamos clasificarlos, por ejemplo, por posición, si se encuentran en el interior del organismo, en el medio o entretejidos, por así decirlo, o si los tenemos en los sectores externos, donde ahí yo les mencioné que principalmente son los receptores de los órganos de los sentidos, ¿ya? Ahora, no solo asociarlo a los sentidos los receptores, también hay receptores que identifican variables físicas o variables químicas en el interior del organismo. Por ejemplo, los receptores que identifican cuánto oxígeno y CO2 anda dando vuelta o disuelto en la sangre. Y esa información se la lleva o se le lleva al encéfalo para que el encéfalo sea el encargado de regular con la ventilación pulmonar los gases respiratorios. Si, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo muscular intenso, estamos haciendo ejercicio, y baja el nivel de oxígeno y empieza a aumentar el de CO2, porque ellos son siempre inversamente proporcionales, esos dos gases. Si baja el oxígeno y aumenta el CO2, bueno, el hipotálamo y el tálamo en realidad y el bulbo raquídeo se encargarán de regular estos gases respiratorios y aumentar el oxígeno y bajar el CO2. Como les digo, son inversamente proporcionales. Lo mismo con la cantidad de agua. Lo mismo también con alguna sustancia química que muchas veces andan disueltas, como la adrenalina, por ejemplo, y eso el encéfalo también lo puede identificar para ver si sigue secretando más adrenalina o no, ¿ya? Y esos son interoreceptores. Pero a mí me gusta más la clasificación por función, por el tipo de estímulo, porque me indica o me dice un poco más, ¿ya? Y ahí teníamos los mecanorreceptores, ¿ya? Que son los receptores que identifican roce, presión, tacto, pueden estar adentro, pueden estar afuera. Los termorreceptores que identifican la temperatura, ¿ya? Y le están informando al encéfalo, por ejemplo, nuestra temperatura corporal en este momento. Y los quimiorreceptores que identifican distintas sustancias químicas, y ahí dimos el mejor ejemplo, los receptores olfatorios. Los receptores que les mencioné recién con respecto a los gases respiratorios también, ¿ya? Porque identifican sustancias químicas. Los receptores olfatorios, los receptores que se encuentran en la lengua, también son quimiorreceptores, por eso identificamos el sabor, ¿ya? Y teníamos otros, un poco más específicos, y de hecho aquí ya caemos en ese tipo, que son los receptores electromagnéticos o fotorreceptores, que son los que vimos un poquito en el ojo, particularmente ubicados en la retina. Y hasta ese punto dijimos que todos los receptores son adaptables, son adecuables. Eso quiere decir que un receptor nervioso, si percibe un estímulo y la intensidad es continua, o sea, si el estímulo persiste, posiblemente se acostumbra a ese estímulo. Y lo identificamos, por ejemplo, cuando nos colocamos la ropa, nos cambiamos de ropa, o nos colocamos la ropa en la mañana, el roce de la ropa lo pueden sentir un momento, pero al cabo del rato ya no lo sienten, ¿ya? En ese caso, los mecanorreceptores de la piel se acostumbraron. Y al acostumbrarse, al adecuarse al estímulo, no siguen generando la conducción del impulso nervioso porque no lo identifican como algo dañino, como algo nocivo, ¿ya? Lo mismo con los receptores olfatorios, o sea, si ustedes echan perfume, posiblemente no lo sienten en una primera instancia, pero no lo sienten todo el día. Ya posiblemente si saludan a una persona o una persona se acerca a usted, ahí sí ellos lo van a sentir, porque lógicamente sus receptores recién están percibiendo el estímulo, ¿ya? Nosotros ya los tenemos adecuados. Lo mismo con los sabores, ¿ya? Pero había un tipo de receptor que no se adecuaba, que no se adaptaba, y ahí está, que son los nociceptores y que son los receptores del dolor.
Muy por el contrario, el receptor del dolor, como informa o está informando una actividad nociva, ¿ya? Un daño o algo de lo cual el encéfalo debe hacerse cargo, no se adapta y al contrario es capaz de amplificarlo. ¿Ya? Y ahí tenemos también ejemplos muy comunes como cuando tienen, por ejemplo, un dolor de muela, el dolor progresivamente se va haciendo más intenso. O si, por ejemplo, han tenido apendicitis, o si han tenido dolores de vesícula, o los mismos dolores estomacales. Si se dan cuenta, empiezan como un pequeño malestar y después se van amplificando hasta que, entre comillas, se soluciona. ¿Ya? Consideren entonces los nociceptores, que son los receptores del dolor, y que ellos nunca se van a adaptar, por ende, siempre van a amplificar la respuesta, siempre van a amplificar el estímulo. ¿Ya? Vimos un poquito del ojo, y aquí lo importante del ojo, les dije yo que eran los medios transparentes, ¿ya? Y les coloqué de hecho un ejercicio bien específico para los que hicieron, o la idea es que revisen la guía que les dejé yo en el Classroom, porque de esa forma se van a dar cuenta cómo vienen este tipo de contenidos, cómo me lo van a preguntar. No son preguntas en realidad tan complejas, son preguntas relativamente sencillas, pero tienen que saber algo específico, ¿ya? En este caso, los medios transparentes, que de hecho los dijimos, los mencionamos, partíamos con la córnea, ¿ya? Que de hecho si yo me tocara el ojo en este momento, lo más seguro es que toque la córnea, ¿ya? Que es el medio transparente inicial. Después teníamos el humor acuoso, que es un líquido que se encuentra entre la córnea y el cristalino. Después teníamos la pupila del iris, o el iris y la pupila, ahí podían elegir ustedes entre medio de los dos. Nunca van a invertirle, nunca van a haber dos opciones que tengan esas opciones, el iris y la pupila invertidos, porque sería muy malicioso. Ya de hecho no tendría respuesta, porque serían dos respuestas si solamente les cambian la pupila y el iris, o el iris y la pupila. ¿Ya? Y que son musculares, por cierto, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? El cristalino, que es el principal lente ocular, ¿ya? Que es un lente biconvexo, perdón, sí, a ver, bicóncavo, sí, biconvexo, porque siempre lo asocia a los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos son todo lo contrario, entonces es alguna forma para que no se me olviden las cosas. Nunca se me olvida el glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo es un disco bicóncavo, por ende el cristalino es al revés, es un disco biconvexo. ¿Ya? Esas son por lo menos mis técnicas para recordar un poco los contenidos, si no, como les digo, se me irían olvidando. El cristalino es el principal lente, actúa como una verdadera lupa, ¿ya? El tema es que, y lo vamos a ver también, la imagen que genera el cristalino es una imagen invertida. Por lo tanto, si yo veo, por ejemplo, un lápiz, ¿ya? O veo, por ejemplo, de hecho, aquí tengo un lápiz. Veo ese lápiz, por ejemplo, la punta del lápiz que está apuntando hacia arriba, yo sé que está apuntando hacia arriba porque la toco y sé que está apuntando hacia arriba. El cristalino en realidad, en la retina, cuando enfoque la imagen, lo va a hacer de forma invertida. ¿Ya? La punta va a estar apuntando hacia abajo, así lo percibe el cristalino, o así lo percibe la retina en realidad. ¿Ya? Es nuestro encéfalo el que ordena la imagen y la vuelve a posicionar. Y ahí yo les voy a decir cuándo esencialmente ocurre eso. ¿Ya? Teníamos el humor vítreo y dimos estos grotescos ejemplos lamentables, ¿no es cierto?, de las protestas sociales en donde han habido bastante ojos afectados de las personas que han protestado, y que esencialmente se debe la pérdida del ojo a un golpe, a un trauma ocular considerable, en donde el ojo pierde este líquido que les estaba mencionando, o que les voy a mencionar, que es el humor vítreo. ¿Ya? El humor vítreo es como una gelatina en el interior del ojo y es el que genera el principal medio transparente, por cierto. Si es transparente, permite el paso de la luz. ¿Ya? El principal medio transparente, que genera presión intraocular. ¿Ya? El cristalino no genera presión, es el principal lente. ¿Ya? El humor acuoso se puede perder, de hecho pueden tener ustedes una ruptura en la retina y la retina se va a regenerar, por eso la retina es, la córnea. La córnea es operable, la córnea ustedes se puede romper, se puede hacer una incisión en la córnea y la córnea se va a regenerar nuevamente. El humor acuoso es secretable, por lo tanto, si llegaran a perder parte de humor acuoso, la presión de ese sector se va a recuperar. Pero el sector de la cámara posterior al cristalino, este espacio más grande donde sale ahí el humor vítreo, si se pierde, es virtualmente irrecuperable. ¿Ya? El humor vítreo se genera, se forma con el líquido intrauterino, ¿ya? O con el líquido amniótico, para ser más específico. Eso quiere decir que se forma durante nuestra gestación y no hay ningún momento en donde se pueda volver a secretar. ¿Ya? Por lo tanto, lamentablemente, las personas que
que fueron a las protestas y que recibieron un golpe en el ojo o tuvieron un trauma ocular, si perdieron más parte del humor vítreo, lamentablemente ese ojo deja de ser operativo, ¿ya? Y posiblemente ya no vean o no puedan visualizar, porque la imagen se va a distorsionar por completo. En caso que lógicamente se conserve el cristalino, porque el cristalino también se puede dañar. La retina es el telón final de esto, en donde la imagen llega, se percibe, y ahora vamos a ver que en realidad se percibe de forma invertida. La retina tiene dos tipos de células bien particulares y que son neuronas, ¿ya? Que son receptores, que en este caso son los conos que perciben los colores, ¿ya? Gracias a ellos nosotros, y los monos en general vemos de color, que no se encuentran en gran medida, por cierto, se encuentran solamente en aproximadamente unos 6 millones de conos, y los bastones, que son los que principalmente tenemos en la retina, son nuestro principal receptor, pero solamente identifican la presencia y la ausencia de la luz, o sea, ven, por así decirlo, luz en blanco y negro, no nos permiten ver en color, ¿ya? Por lo tanto, los bastones perciben, como les dije, fotones, identifican luz, presencia y ausencia, pero son los conos los que nos permiten ver a color. Ya en otros animales como los gatitos o los perros, ellos tienen muchas veces diferencias de conos y bastones. Puede que tengan más conos, por ejemplo, o más bastones, por ejemplo, en el caso de los gatos, que tienen muchos bastones, por lo tanto ellos no ven tantos colores, o no identifican tantos colores, pero tienen una agudeza visual en donde los contornos de las cosas se ven muy bien de noche. Entonces, para ellos no van a andar chocando con las cosas en la noche, como nosotros cuando tratamos de entrar, por ejemplo, para Callao, para que no nos cachen que venimos llegando tarde, ¿ya? Eso esencialmente vimos en la clase pasada. Se fue como un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. Aquí están las capas, ¿ya? De esto principalmente, ¿qué les van a preguntar? Como les dije, los medios transparentes, donde tenemos el primero, la córnea, repito ahí, el humor acuoso, el cristalino, después tenemos el humor vítreo y lógicamente, retina. Habían otras capas, y de hecho ahí dimos varios ejemplos como la esclerótica o la coroides, que es la que entrega la sangre, por ejemplo, al globo ocular. Y la esclerótica, que es la más común, que es la capa de color blanco, que de hecho es el blanco del ojo que nosotros podemos ver, ¿ya? La coroide, les di el ejemplo de las fotos antiguas, que las cámaras antiguas sacaban fotos y alguien si salía con los ojos muy abiertos le quedaba el ojo rojo, y a eso es por culpa de que la luz se reflejaba en la coroide, ¿ya? No en la retina. Y por eso se le veían los ojos rojos. ¿Alguna pregunta con lo que vimos en la clase pasada? Esto sirvió para precalentar motores. ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Podría dejar un poquito esta lámina para escribir? Sí, de hecho, ahí se las dejo. La voy a proyectar, soy un desgraciado. Ahí sí, para que la puedan ver bien. ¿Ya? Sí, sí, que en todo caso la lámina no es necesario que si quieres escribirla, yo la envié al Classroom y por el grupo de WhatsApp. Escribo las principales, el orden ese de córnea, Ah, humor, le escribo el orden, le escribo la secuencia. No, que esa estoy escribiendo, solamente Ah, entonces, lo más importante, dices tú. Sí. Yo se los voy a anotar. ¿A dónde se los voy a anotar? Acá arriba. Ya, entonces el primero, el haz de luz entra al ojo, lógicamente por la córnea. Y como les digo, esta secuencia se ha preguntado, y se ha preguntado bastantes veces, entonces por eso es que trato de siempre de mencionarla. Ya, la córnea es el primer medio transparente. Después nos vamos a encontrar con este líquido, que es regenerable, que es el humor acuoso. Después del humor acuoso tendríamos la pupila y el iris, lógicamente, que es como el lente, el enfoque del lente, ¿ya? Que se va a achicar y se va a agrandar dependiendo de la intensidad lumínica, y ese es un fenómeno que nosotros no controlamos, es absolutamente involuntario y lo vamos a ver después, ¿ya? Córnea, humor acuoso, después tenemos pupila iris o iris pupila, como ustedes quieran anotarlo, ahí no es necesario que tenga, ahí es la única libertad, por así decirlo, en la secuencia, ¿ya? Después tenemos el cristalino, que es el segundo lente y que es el más importante, el primero es la córnea, el segundo el cristalino, y que son lentes formados por células, ¿eh? La córnea está formada por células que son transparentes, de hecho tienen muy pocos organelos esas células, y el cristalino es lo mismo, tienen que ser transparentes para poder permitir el paso de la luz. Después tenemos el segundo líquido, que es el que se encuentra en mayor cantidad y el que les dije yo que no se puede perder,
que es el humor vítreo. Y finalmente la luz llega hasta la retina porque no la puede atravesar, y lógicamente la retina es quien permite el paso, o sea, la percepción del espectro electromagnético en este caso. Ahí sí, porque se llama bonito. ¿Ya? Córnea, humor acuoso, pupila, iris, cristalino, humor vítreo y retina. Son los medios, lógicamente, transparentes y que permiten el paso de la luz. ¿Ya? La retina, de hecho, absorbe el espectro lumínico. Esa es otra pregunta que una vez vi hace años atrás. La retina absorbe el espectro electromagnético, o la luz blanca, ahí depende de qué definición les quieran usar, la luz blanca, que es la perceptible por nosotros. Y no es transparente, tampoco la refleja, porque si reflejara la retina la luz, saldrían rayos de luz por nuestros ojos, pues eso lógicamente no ocurre. ¿Ya? Hay los animalitos, no sé si ustedes, por ejemplo, tienen un gato, un perro, le han sacado una foto en la oscuridad y los ojos parece que se le encienden. Ya, es muy similar al fenómeno que ocurre cuando la persona con las cámaras antiguas se sacaban fotos y quedan con los ojos rojos. ¿Ya? Lo que pasa es que entre la retina y la coroides, los demás animales, nosotros no, tienen una segunda capa de protección, ya que es la que en este caso en los animales se refleja. Tiene un nombre, no me acuerdo específicamente, no me acuerdo porque en realidad los humanos no la tenemos. ¿Ya? Y aparte de eso, en algunos, o sea, en los otros mamíferos, yo no sé si ustedes han visto un perro, un gato y le han levantado el ojo cuando está durmiendo, no se le ve el iris, pues se le ve una segunda membrana protectora, como un segundo párpado. Y efectivamente eso es, un segundo párpado. Nosotros lo tenemos, pero lo tenemos atrofiado, lo tenemos muy cercano aquí al lagrimal. ¿Ya? Lo tenemos, pero es muy cortito, entonces no lo podemos mover como ellos. ¿Ya? Vestigios evolutivos que nos van quedando y que los vamos a ver cuando veamos evolución. De hecho, hay varios vestigios evolutivos. El apéndice es un vestigio evolutivo, ¿cómo se llama este? La muela del juicio es otro vestigio evolutivo. Este párpado, este segundo párpado en el ojo. ¿Qué otros más? ¿Cómo se llaman? Los de las orejas. Los tendones que mueven la oreja. Nosotros no tenemos la musculatura, por lo tanto no podemos mover las orejas como los animales, que las mueven dependiendo del sonido. Pero tenemos los tendones, pues, ¿y para qué vamos a tener tendones si no tenemos un músculo? Ya, esos son vestigios evolutivos de que en algún momento fuimos capaces, por así decirlo, de poder moverlo. ¿Ya? Otra pregunta con esto. ¿No? Ya, vamos entonces a lo de hoy. Vamos a ser un poquito más específicos, lógicamente, ahora. ¿Puedo borrar la secuencia? ¿Sí o no? ¿Puedo cambiar diapositiva? Sí, profe. Ya. Vamos entonces con la pupila y el iris. Ya. Todo lo que es la pupila y el iris está asociado al sistema nervioso, y para ser más específico, al sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, todo esto, este fenómeno de regulación de la luz, no lo podemos controlar. De hecho, basta con que ustedes pasen de una zona de poca luz a mucha luz o al revés y su ojo se va a ajustar automáticamente. Eso quiere decir que en este sector hay receptores que identifican un poco esa intensidad lumínica y se van a ajustar para que nosotros podamos ver, y ahí no quedemos ciegos. ¿Ya? De hecho, se nota mucho cuando a ustedes los iluminan, o por ejemplo están despertando, o los despiertan de mala forma y les prenden la luz. Y se dan cuenta, ustedes apenas ven y como que entrejuntan un poco el párpado para que el párpado les ayude a regular la intensidad de luz hasta que su ojo se acomode. ¿Ya? Efectivamente es así. Por lo tanto, este es un fenómeno, como les digo, que se llama miosis y se llama midriasis. Y son inversos. Ustedes nunca van a tener al ojo en un estado de miosis y de midriasis simultáneamente, o un ojo con miosis y el otro con midriasis de forma natural. Sí podrían estar, por ejemplo, sometidos a una droga en donde hay personas que quedan con un ojo con la pupila dilatada y otro con el ojo más chiquitito, con en estado de miosis, la pupila contraída. ¿Ya? Pero eso es por la acción de una droga que a veces son gotitas oculares, o que puede ser una droga que esté ya afectando alguna parte del sistema nervioso parasimpático o simpático, dependiendo de. ¿Ya? La miosis, muy sencillo, en la pupila contraída. Nosotros tenemos que tener claro que en la pupila existen dos músculos, que podría ser que les pregunten. Músculos radiales. ¿Por qué se llaman radiales? Porque hacen radios, distintos radios. Vamos a tratar de dibujar en la figura aquí. Van a tener músculos radiales,
y forman rayitas, así como la que estoy dibujando yo, distintas rayitas. De hecho, se ven en las personas que tienen los ojos claros, cuando uno las ve directamente a los ojos, se ven como estas rayitas que estoy yo dibujando aquí en la pupila contraída, ¿ya? Y son verdaderos radios, porque después de toda una circunferencia, ¿ya? Esos músculos radiales, ¿ya? Lo que hacen esencialmente es estar, de hecho ahí se ve, la musculatura radial está relajada en el estado de miosis, y la musculatura circular, que es la que forma el círculo del iris, la pelotita del iris, esa está contraída. Nunca están en un estado de igualdad, nunca los dos están contraídos o los dos están relajados, ¿ya? Entonces voy a anotarlo para que no se nos olvide. Voy a anotarlo acá. Dos músculos, musculatura radial, que en este caso de la miosis está relajada, y la musculatura, bueno, ahí dice arriba, ¿ya? La musculatura circular o concéntrica aparece en algunos lados, pero normalmente siempre les van a usar un término más simple. Es decir, concéntrico quiere decir que son varios círculos, uno que se superpone sobre otro, una cosa así, ¿ya? Musculatura circular está contraída. Ahí me faltó el tilde, pero ustedes le colocan el tilde contraída, ¿ya? Así, en estado de miosis, en estado en que la pupila está chiquitita, ¿ya? Uno nunca va a decir pupila chiquitita o pupila contraída. Normalmente en la PSU o en la prueba de selección les van a decir miosis. Y ustedes tienen que saber que la pupila está chiquitita, ¿ya? ¿A causa de qué? De que la musculatura circular se contrajo, se apretó, por eso es que quedó chiquitito, y para que se pueda achicar la musculatura circular, la radial se tiene que haber relajado, ¿ya? En el caso de la midriasis es al revés, todo lo contrario. Entonces basta con que se aprendan una y invierten la otra en su cabecita, ¿ya? Musculatura radial, en este caso la musculatura radial, de hecho ahí dice, la estimulación simpática causa la contracción de la musculatura radial. La musculatura radial está contraída. Y por ende, la musculatura circular, que es la que genera la pupila, como les digo yo, el puntito negro del ojo, va a estar relajada, ¿ya? Normalmente eso pasa cuando están durmiendo. Cuando están durmiendo, su pupila está distendida, está grande. Por eso cuando les cambian o les prenden la luz y los despiertan, cuesta mucho acostumbrarse al tiro a la luz, porque tenían la pupila grande y entró masivamente luz y la retina se sobreestimuló, ¿ya? Entonces llega un punto en que la retina, por más luz que entre, no permite el paso de nada. Pues entonces por eso es que nosotros vemos blanco y no vemos, en resumidas cuentas. Musculatura circular está relajada. Entonces tienen los dos fenómenos: miosis, pupila contraída; midriasis, pupila dilatada, ¿ya? En este caso, la estimulación parasimpática genera la contracción de la musculatura circular y la relajación de la musculatura radial, ¿ya? En el caso de la midriasis, se estimula simpáticamente, o sea, el sistema simpático ayuda el cual, en cierta forma, es el que nos mantiene como despierto, hace que se agrande la pupila, porque la musculatura radial se contrae, ¿ya? Y la musculatura circular, por ende, se relaja, ¿ya? Por si acaso, cuando ustedes se asustan, ¿cómo creen que quedan los ojos? ¿Contraídos o dilatados? ¿Se asustaron así repentinamente? ¿O van a pasar un fenómeno de estrés? ¿Cuál dice? Dilatado, igual que con los Así gatos y es. los perros, ¿no? Así es, justamente. ¿Y por qué? Porque el sistema simpático es el que se activa cuando uno se asusta, cuando uno pasa por un periodo de estrés, porque se va a preparar o para huir o para pelear, ¿ya? Por lo tanto, siempre asócienlo también a eso. Sistema simpático, si quieren le colocan acá arriba, lucha, huida, ¿ya? A diferencia del parasimpático, en donde ustedes técnicamente están como descansando, ¿ya? Descanso, relajo, no durmiendo, sino que descanso y relajo. Cuando están más relajados, lógicamente la pupila no va a estar dilatada, ¿ya?
a menos que lógicamente estén en una zona que esté completamente oscura y estén descansando, lógicamente ahí el sistema no va a funcionar porque no necesitan percibir o ajustar su ojo a la intensidad lumínica, ¿ya? Siempre asocian el simpático a la lucha y la huida. Por lo tanto, cuando ustedes se asustan, quedan con así las pupilas grandes, o cuando, por ejemplo, están jugando con el perro, con el gato, y ellos como que se preparan a cazar, ya, caen con el ojo, quedan con así un tremendo ojo de huevo frito, ya, eso se debe esencialmente al fenómeno de midriasis generado por el sistema nervioso simpático. ¿Alguna pregunta con estos dos fenómenos? Profe, yo tengo una. Dele nomás. Entonces, en la miosis y la midriasis se contrae porque le puso musculatura circular Claro. a ambas. Lo que pasa es que se contrae, sí, hay musculatura que se contrae en los dos y hay musculatura que se relaja en los dos. Lo que pasa es que son dos tipos de músculos y nunca van a estar contraídos los dos simultáneamente. Ya. Siempre va a ser uno, ya, si la radial se relajó, la circular está contraída. Si la radial se contrajo, la circular se relaja. Entonces se invierten, siempre van a estar al revés, nunca van a estar en igualdad. Aunque la pupila esté normal, siempre va a haber uno más contraído que el otro. De hecho, cuando la pupila está normal, tienen la musculatura radial contraída. ¿Ya? La pupila normal, en cierta forma, es más similar al sistema simpático, más que al parasimpático. No sé si queda claro. Sí, profe, sí. Ya. ¿Puedo cambiar? ¿Cambio? Ahí borré y pasamos a la siguiente. Ya. ¿Cómo se forma la imagen? La imagen en la retina es bien particular, como les dije yo, porque el cristalino, de hecho aquí se ve, el cristalino es un lente bicóncavo, biconvexo, no bicóncavo, a ver, disco bicóncavo, no, sí, es biconvexo. Es un disco biconvexo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando la luz, esta es típica figura de física, por si acaso, posiblemente en física lo vean también, y de hecho puede que incluso se lo pregunten en física también, ¿ya? Así que esos son esos contenidos transversales que muchas veces pueden aparecer en las dos áreas, ¿ya? Si ustedes tienen, en este caso, un objeto que están mirando una vela, ¿ya? La imagen, los rayos de luz atraviesan la vela y, lógicamente, la figura, el cristalino la invierte, y siempre la invierte, siempre va a ser así, ¿ya? La imagen llega invertida a la retina, y la imagen es percibida por la retina, por los receptores, generan los impulsos nerviosos necesarios para formar la imagen en el lóbulo occipital del encéfalo, en la parte de atrás. Vamos a marcar ahí el lóbulo occipital para que no se le olvide. ¿Ya? El lóbulo occipital. ¿Dónde está mi mouse? Me perdí. Ahí sí. El lóbulo occipital es ese que está ahí. No es el mejor color el verde, pero ahí vamos a marcar de nuevo. Ahí sí. Ese es el lóbulo de atrás, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vemos con la parte, con la nuca, por así decirlo, porque ahí es donde se percibe el estímulo, ¿ya? Los nervios ópticos viajan por el encéfalo, atraviesan todo el cerebro y llegan a la parte de atrás y ahí se percibe la imagen. Y ustedes dicen, ¿por qué entonces sabemos que si el objeto está en esta posición y está apuntando en este caso hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué yo sé que la figura o el encéfalo tiene que saber o sabe o aprende a invertirlo? Siendo que en realidad la retina lo percibió de forma, lo percibió al revés, pues lo percibió de forma invertida, ¿ya? Muy sencillo. ¿Qué es lo que primero hace una guagua antes de ver? Por ejemplo, yo le paso una guaguita de 2 meses, 3 meses, incluso, no, 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses. Si yo le paso este lápiz, le vamos a sacar la punta para que no se pinche con la punta del lápiz. Si yo le paso este lápiz, lo primero que va a hacer es tocarlo con las manos, por lo tanto la información del tacto le está dando la posición, y después lo más seguro es que se ponga a chuparlo. Por lo tanto, a través de la boca, donde hay más receptores, es capaz de identificar la figura o lo que está tocando. Por lo tanto, nosotros aprendemos y nuestro encéfalo aprende a enderezar las imágenes cuando, uno, somos guaguas, ¿ya? Somos recién nacidos prácticamente, cuando somos dependientes del tacto, y el tacto es el que nos ayuda a enderezar las cosas. Si yo a una persona nunca le anulo el tacto, ¿ya? Durante toda su vida, lo más seguro es que las cosas las vea al revés, porque su encéfalo no sabría cómo posicionar los objetos.
¿ya? Por lo tanto, ahí es donde está principalmente la acción del lóbulo occipital y del cerebelo, porque el cerebelo es el que va a indicarle la posición de las cosas a un individuo, ¿ya? Y ahí tengo receptores que lógicamente son mecanorreceptores, que son los que están indicando la presión y por ende la posición, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que la imagen se debe enderezar, ¿ya? A pesar que el cristalino la invierta y la retina la reciba invertida, nosotros sabemos que la imagen se debe enderezar por la acción del tacto, ¿ya? El tacto en realidad es el que le está indicando al encéfalo cuál es nuestra postura, ¿ya? Y de hecho en los animales es muy común, creo que les di un ejemplo muy cruel. Si ustedes tienen un gatito, por ejemplo, no lo van a tirar de 3 metros, pues, de 30 centímetros. Lo colocan boca arriba y lo dejan caer, el gato va a caer de pie, pues, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre su oído medio, ¿ya? Y su cerebelo, el sistema de comunicación es tan rápido, y aparte la cantidad de huesos que tiene el gato es mucho mayor que la nuestra, casi el doble, tienen como 512 huesos, se alcanza a dar vuelta y cae en la posición que debe tener según lo que le indica el cerebelo, ¿ya? Y eso también lo aprenden ellos en base al tacto, porque cuando son chiquititos y recién nacidos, siempre andan tocando las cosas, pues son ciegos, de hecho no ven bien, ¿ya? Nosotros nos pasa lo mismo, por eso gateamos, por eso tocamos o la guagua chupan las cosas, etc., ¿ya? Por lo tanto, la información de enderezar la imagen se debe, como les digo, gracias al tacto, pero de una u otra forma el cristalino siempre la va a invertir, ¿ya? ¿Queda claro eso? Ahora, ¿cómo se invierte? ¿Dónde está el foco? Si la imagen es virtual, si es real, si se forma delante, atrás del cristalino, eso lo ven directamente en física cuando ven óptica, ¿ya? O vean la luz, de hecho se ve la luz como un contenido, ¿ya? Por lo tanto, no se olviden que vemos con la parte de atrás del encéfalo y esa es la parte que endereza las imágenes. Ahora, ¿cómo viajan los estímulos a través del nervio óptico? ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora. Ya, suponiendo entonces que la imagen se invirtió, ahí está, los estímulos luminosos que reciben los fotorreceptores de la retina son convertidos en impulsos nerviosos y viajan por las vías visuales a la corteza cerebral donde se van a procesar. Ya, a ver, vamos viendo. Nosotros tenemos dos tipos de células en la retina. Tenemos los conos y tenemos los bastones. Los conos son los que nos permiten ver en color, ¿ya? Y nosotros los monos, por así decirlo, los homínidos, ¿ya? Y ahí podemos meter a prácticamente todos los homínidos, todos los monos, la gran mayoría ven color, ¿ya? Y es un carácter evolutivo adquirido, porque en realidad es como que nuestros ancestros tenían que saltar de árbol en árbol para ir a comerse un fruto que estuviera bueno, ¿ya? No es que estuviera podrido. Entonces, chuta, tener que saltar de árbol en árbol con el riesgo que se involucra, que me puedo caer, que me pueda agarrar una serpiente, etcétera, debía como identificar los colores. Entonces, en cierta forma, por eso es que los homínidos, o la gran mayoría de los monos, como le digo yo, si es que no el 99%, ven en color, ¿ya? Ahora los pájaros tienen una visión mucho más amplia porque tienen, de hecho, más conos que bastones. Y tienen otros pigmentos. Nosotros somos rasca en ese sentido, porque tenemos solo 3 pigmentos que son los colores básicos, por rojo, verde y azul, ¿ya? Los pájaros tienen 6 pigmentos distintos, 7 pigmentos distintos, entonces prácticamente tienen uno por color del espectro electromagnético de la luz blanca. Entonces identifican un montón de cuestiones. De hecho, hay pájaros como los búhos que ven levemente los rayos, no son los, sí, pues, los ultravioleta. Los ultravioleta y un poquito los infrarrojos, entonces su espectro se amplía aún mucho más, ¿ya? O insectos como por ejemplo los escorpiones, no, el escorpión nunca ha sido un insecto, pero artrópodos, ahí sí, como los escorpiones o algunas arañas que como ellas cazan de noche, ven normalmente con espectro de infrarrojo, ¿ya? Incluso ultravioletas, los que están sometidos a mucho sol, por ejemplo, en el desierto, tienen que ver con espectro ultravioleta, ¿ya? Por lo tanto, los conos son los que permiten ver de color. Esa va a ser posiblemente la pregunta. Y los bastones nos permiten ver en blanco y negro, porque identifican ausencia y presencia de fotones, ¿ya? No identifican un espectro electromagnético definido, ¿ya? No identifican longitudes de onda distintas, no. Ellos simplemente identifican si hay o no hay fotones. Como la presencia es luz blanca y la ausencia no hay luz, es negro. Por lo tanto, ellos, por así decirlo, ven en blanco y negro, ¿ya? Por lo tanto, los bastones están limitados solo a esa opción. Ahora, cuidado,
Ustedes dicen los bastones, ya, entonces charcha porque vemos en blanco y negro, pero son los que mayor cantidad hay. Si ustedes se dan cuenta, hay 120 millones de bastones. Y conos solo hay 6 millones, o sea, no el 5%. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra retina tiene muy pocos conos y prácticamente en su totalidad está poblada por bastones. Si le llegaran a preguntar dónde se encuentran los bastones y los conos se encuentran en el centro de la retina, ¿ya? En el punto de mayor agudeza visual. Por lo tanto, nosotros inconscientemente tratamos de ajustar las imágenes a ese punto en donde están los conos. Durante la noche no hay mucha luz, por lo tanto no identificamos lógicamente los colores, y yo creo que todos hemos entrado en la casa a oscuras, por ejemplo, y juramos que vamos a pasar sin pegarle algo y normalmente le pasamos a pegar algo, ¿ya? Eso pasa esencialmente porque como no identificamos los colores de las cosas porque no hay algo que los esté iluminando, los bastones tratan de buscar los fotones y simplemente ven como sombras, ¿ya? Y pequeñas marcas. Entonces los contornos de las cosas no se ven bien y por eso es que le pasamos a pegar algo, ¿ya? Los bastones se encuentran normalmente en el sector periférico de la retina, de tal forma que el ojo cuando está en el estado de midriasis casi absoluta, así un tremendo huevo frito de pupila que tengan, ¿ya? Permite la entrada de la mayor, o trata de que entren todos los fotones posibles por ahí y tratan de estimular los bastones que se encuentran en los sectores periféricos de la retina. Por eso es que nuestro ojo queda así grandote, por así decirlo, no es nuestro ojo, sino que nuestra pupila queda así bien grande de noche y más contraída de día, porque más contraída está regulando la intensidad de luz para que pase o trate de pasar directamente al centro, que es donde están los conos, ¿ya? ¿Queda claro eso, más o menos? Bastones y conos. ¿Por qué se llaman bastones? Porque son más largos, ya. Son más larguitos, ¿ya? Y se llaman conos, no porque sean igual que un cono, sino que tienen esta como pequeña punta. Entonces, cuando se vieron las primeras muestras de retina, ¿ya? Lógicamente en la tanatología, pues en una persona que ya haya fallecido, sacaron los ojos, diseccionaron el ojo, vieron la retina en el microscopio. Cuando la ven en el microscopio se encuentran con que hay unas células que son más largas que otras. Entonces, cuando son más largas, a esas le pusieron bastones, pues, y los conos son las que se quedaron como más chicas, ¿ya? Pero no es que tengan forma así absoluta de cono. Ya, más bastones que conos. Por eso vemos tan mal. En realidad nuestra visión es bastante mala. Nuestra visión como especie, como ser humano, ¿ya? En comparación con otros mamíferos que tienen una espectacular visión. Hubo otros que no necesitan de los órganos visuales, como por ejemplo los murciélagos, ¿ya? Los murciélagos no ven. Y esencialmente porque se posicionan con el sonido, ¿ya? Y los sonidos son los que a ellos les permiten en cierta forma ver como en un sonar, en un radar en base a solo sonidos. Y por ejemplo los cetáceos tampoco necesitan ver porque en las profundidades marinas lo único que van a ver es el espectro lumínico que sea capaz de atravesar los 100 metros de profundidad. La última luz que se ve en el mar es azul, por eso el mar es azul, como dice la canción, y el cielo es azul también, ¿ya? Vamos entonces con los siguientes. Vías visuales, ya, esta es otra clásica pregunta en las pruebas, ¿ya? No sé si hayan visto esta figura. ¿No? ¿O sí? No. Ya, que hay que imaginarse aquí. Es medio macabro esto, pero tienen que tratar de imaginarlo. Tienen que imaginar que cortaron el encéfalo, cortaron el cerebro, cortaron la cabeza por la mitad y la destaparon, ¿ya? Entonces ustedes están viéndole la cabeza a una persona mirándola desde arriba. Así, esto está así, ¿ya? No la están viendo de frente, como por ejemplo en este encéfalo, que la están viendo en este caso de lado, ¿ya? Aquí el encéfalo, imagínense, vuelvo a repetir, es bien macabro, pero es como para que lo puedan imaginar. Lo cortaron así, ahí está la línea, es que el verde tampoco me acompaña. Voy a ponerle azul. Ya, la cortaron así, ¿ya? La destaparon y lo están viendo desde arriba, ¿ya? Como cuando abren una naranja, por ejemplo, por la mitad, una cosa así. Yo les digo que es bien macabro. Ya, entonces están viendo el encéfalo partido por la mitad y se van a encontrar con que los ojos están conectados con unos cablecitos, pero estos cablecitos se cruzan, ¿ya? Entonces esto es lo que a nosotros nos permite ver. Nosotros tenemos que tener claro que nuestro campo de visión se divide en 4 sectores. De hecho, aquí se ve bien,
¿ya? Esto es lo que nosotros estamos viendo. Imagínense que esta es la pantalla del computador que están mirando y la dividen en 4 partes, ¿ya? 4 partes de 25% cada uno. Entonces tienen el campo central y los campos periféricos o campos temporales. Ahí donde están mis manos serían los campos temporales. Y ahora donde está mi cara, por ejemplo, serían, o mis manos ahora tapando mi cara, serían los campos nasales, ¿ya? Entonces tenemos campos nasales, porque están asociados a la nariz, porque están cercanos a la nariz, del sector derecho y del sector izquierdo, ¿ya? Lo mismo que los campos temporales del sector derecho. Ahí, para usted ese es el izquierdo, ¿verdad? El derecho. Ahí sí. ¿Ya? Entonces la imagen se descompone, no solo por por la acción del cristalino, porque el cristalino, recuerden que invierte la imagen. Pues. Esta es una cuestión bien en 3D, media enredada, que si la imagen del cristalino la percibe así como está el lápiz, con la punta en este caso hacia abajo, el cristalino la invierte y llega a la retina al revés. Pero también tienen que pensar que esto tiene 3 dimensiones o 2 dimensiones, porque ahí lo estarían viendo solo en una dimensión, ¿ya? Si lo ven así, el cristalino también lo va a invertir y lo va a ver así, ¿ya? Por eso les digo que hay que ahí tratar de posicionar las cosas. Ya, entonces van a tener un campo visual que se divide en 4 sectores de 25% cada uno. El cristalino, por culpa del cristalino, es que esta cuestión se invierte primero, por lo tanto el campo nasal se recibe en el sector, miren, voy a tratar de numerar esto para que se vea, o sea un poco más explícito. A ver, el problema es que no voy a ver bien, pero coloquemos el 1. Ahí vamos a colocar el 1. Yo puedo tomar esto. Ahí sí. Ahí está el 1. O sea, ahí quedó en 1, ¿no es cierto? Ya, vamos a poner el 2. 2. Ahí en el campo nasal azul. ¿Ya? Vamos a poner el 3 para que sea bien. No lo voy a colocar con rojo porque si no, no se va a ver. 3. Lo tomamos y lo tiramos acá en el campo nasal, que está acá. Entonces los campos centrales serían 2 y 3, y los campos periféricos, los campos de los lados, son 1 y 4. ¿Ya? Para que sea un poco más explícito, si no nos vamos a enredar mucho con la figura. Entonces tenemos 1 y 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que entender que la figura, como se invierte de arriba hacia abajo, también de izquierda a derecha, ¿ya? Por lo tanto, el campo 2 es percibido en otro sector diferente de donde viene. Miren, el 2 quedaría aquí. Se invirtió, pues, cambió de posición. Pasó del sector central al sector externo de la retina, ¿ya? Porque se invierte la imagen por la acción del cristalino. Y el campo número 1, lo mismo, también se invertiría, quedaría en el sector nasal, ¿ya? Del ojo, o de la retina en este caso. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? ¿Dónde tendría que poner el 3? ¿En el sector de afuera del ojo derecho o en el sector de adentro del ojo derecho? El de afuera. Muy bien, debería quedar en el de afuera. Eso quiere decir que algo me entendieron por lo menos en este enredo, porque está, como les digo, esta es una clásica pregunta, pero es medio enredada en un principio. Claro, entonces el 3 se invierte por la acción del cristalino y queda ahí, ¿ya? Y en el caso del 4, lo mismo. También se va a invertir y va a quedar en otro sector completamente distinto, que sería acá. Entonces el nervio óptico toma el punto número 1, miren, lo mueve, lo lleva, lo cruza, lo cambia de hemisferio más encima, así enredado, lo cambia de hemisferio y lo lleva al sector occipital de la parte de atrás del encéfalo. Pero viaja prácticamente por todo el encéfalo. El 1, que estaba aquí, que en realidad es el campo temporal de acá, se va a percibir, miren, viaja por aquí, cruza el punto A, el punto B, pasa por la vía óptica que se ve acá y llega al encéfalo y se percibe en el sector contrario del ojo de donde se recibe, ¿ya? Entonces, eso es lo que les van a tratar de preguntar. Por eso con un número muchas veces es un poco más simple. Ya, le vamos a colocar un numerito entonces, el 1. Y el 1 entonces, como les digo, se va a percibir acá, en este sector. Va a viajar por la retina,
por la acción del cristalino se invirtió, cruza el nervio óptico, llega al quiasma. El quiasma significa cruce, ¿ya? Por eso se llama quiasma óptico, porque se cruzan ahí los nervios ópticos. Y se desvía por la vía óptica del sector de la corteza occipital, lógica, o hacia la corteza occipital, que es la parte de atrás de la cabeza, del sector derecho. ¿Ya? Y ahí quedó el 1. Y el 2, miren lo que le va a pasar al 2. Tomemos el 2. El 2, que está ahí, sigue el nervio óptico, no se cruza, no pasa para el lado donde está el 1, sigue por el mismo lado donde se percibe, en el ojo izquierdo, y llega acá. Entonces la imagen se descompone por completo, ¿ya? Lo mismo le va a pasar al 3. El 3, ahí está el 3. Vamos a tomar el 3, que estaba acá en el sector periférico, viaja por el nervio óptico, llega al quiasma, al cruce, continúa en el sector derecho y se percibe acá. Miren la imagen que se componía 1, 2, 3 y 4, se está recibiendo en el encéfalo después la ordena, ¿ya? En 1 y 3. Y el punto 4, que es la última, el sector 4, que es el campo temporal derecho, para ser más específico, va a parte aquí, lógicamente, por la acción del cristalino, se invierte, llega al sector nasal, viaja por la retina, atraviesa el quiasma óptico, se cambia de hemisferio cerebral y llega acá, al 4, al ladito del 2. Entonces la imagen 1, 2, 3, 4 se deforma y queda 2, 4, 1, 3. Y el encéfalo, ¿qué lo hace? Quedó todo enredado, esto se transformó en un verdadero puzzle. ¿Qué es lo que hace el encéfalo? En base al tacto, aprendió, lógicamente, que tenía que ordenar para poder estar bien de acuerdo a los estímulos ambientales, y tiene que ordenar esto nuevamente a 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Por lo tanto, el encéfalo es el que hace prácticamente más de la mitad del trabajo al enderezar y reestructurar la imagen. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué les coloqué esto acá? Porque en la PCU antigua, normalmente les decían, ¿qué pasa si se corta la vía óptica derecha? Entonces, primero, tenía que recordar dónde está la vía óptica. ¿Cómo me lo aprendía yo? Lo que está en el ojo es la retina, ¿ya? El nervio óptico se encuentra entre la retina y el quiasma, que es el cruce. Las vías ópticas se encuentran entre el quiasma y el lóbulo occipital, pues el encéfalo, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que se encuentra del quiasma hacia atrás es vía óptica. Y todo lo que se encuentra entre el quiasma y el ojo y la retina es el nervio óptico. Así me lo aprendía yo por lo menos, porque se den cuenta que estas preguntas se hacían hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué pasa si ustedes le dicen se corta la vía óptica del ojo derecho? ¿Qué no va a ver? Entonces corto aquí, donde marqué ahí con la rayita, ¿ya? Si yo corto aquí, tengo que seguir la secuencia, pues. 3 y 1, ¿no es cierto? Sería 1 y 3, ahí elijan ustedes. Entonces la persona no va a ver ese sector y ese sector. Solamente quedaría con 2 y 4, lo que vendría a ser esta alternativa. Sería un corte como el del B, ¿ya? Una persona que no vea, pero hay que ver, me equivoqué. De hecho, no tengo ese corte aquí ejemplificado. ¿Ya? Tendría que ser marcado acá y marcado aquí. Tendría que estar invertido esto, para que la persona no vea el 1 y el 3. ¿Ya? Por ejemplo, el corte A, tomemos el corte A para que sea más real. El corte A sería el campo 1 y 2. 1 y 2 tendrían que cortar el nervio óptico. El nervio óptico que lleva la información de 1 y de 2. Entonces la persona no va a percibir en su encéfalo 1 y 2 del sector izquierdo, ¿ya? Por ejemplo, el corte B. Si una persona solamente ve en el centro de la imagen, o solamente ve la parte cercana a su nariz, para los lados no ve nada, ¿ya? Tienen que tomar el ejemplo, tienen que tomar el 1, de hecho voy a cerrar aquí, ahí sí. Tendrían que tomar el 1 y el 4. ¿Dónde está 1 y 4? ¿O dónde se cruzan 1 y 4? Podría ser, por ejemplo, en el quiasma, ¿ya? Si cortan una parte del quiasma óptico o el sector central, la persona no podría ver ni 1 ni 4.
Entonces les van a ir preguntando distintos tipos de cortes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si les cortan, por ejemplo, el C, que era el ejemplo que dimos recién. La persona no ve 2 y 4. Ya, sencillo, porque el 2 y 4 se encuentra en el sector occipital del sector izquierdo de la corteza occipital. Entonces, lo más seguro es que esté dañado aquí, po, en la vía óptica izquierda. Entonces, si se dañó la vía óptica izquierda y se cortó todo ese nervio, la persona no va a percibir el campo 2 y el campo 4. O sea, miraría la mitad de la imagen nomás. Miraría solo 1 y 3. Esta parte, como les digo, lo que tienen que tratar de recordar es la morfología de la imagen. Para que se le haga más fácil, la imagen traten de desarmarla en 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y cómo se va orientando, cómo se va desordenando. Y al final llega como 2, 4, 1 y 3. Siempre va a llegar de esa forma, ¿ya? Si siguen las líneas respectivas, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes, vuelvo a repetir, cortan un nervio, van a tener un impacto en la imagen porque la imagen no se va a ver. ¿Qué sector se ve? Depende, o sea, ¿qué sector no se ve normalmente? Si hacen un corte ahí, por ejemplo. Si cortan acá, dejarían de percibir, aquí yo me... Ah, no, aquí está bien. Si cortan aquí, dejarían de percibir 4 y 3, por lo tanto la persona quedaría ciega del ojo derecho, pero podría ver con el ojo izquierdo, ¿ya? Que la imagen, lógicamente, no va a llegar en su totalidad. Ya, más o menos, vuelvo a repetir, esta parte suele ser un poco más compleja, ¿ya? Principalmente por la morfología de la imagen. Dato, para que traten de recordar esto, siempre dividen la imagen en 4 sectores, como yo se la dibujé aquí. Y traten de replicar esta misma figura que les hice yo, ¿ya? De hecho, le voy a sacar un pantallazo y se la voy a mandar al grupo de WhatsApp después para que la consideren o la guarden, ¿ya? Y con los números. Pero en realidad no tenía los números puestos, era para que me pudieran entender. Ya, vamos a la siguiente. Y no sé qué hora es porque cuando me pongo a hablar, ya voy a tratar de hacerla, no alargarme mucho. En todo caso, me queda una parte más. Defectos visuales. Yo creo que aquí más de algunos tenemos defectos visuales. De hecho, yo tengo defectos visuales y no ocupo los lentes nunca. Debería usarlos si estoy frente al computador. La miopía. ¿Qué es la miopía? También se conoce, y ahí ese es el nombre más común, la visión corta. Eso quiere decir que la persona tiene que acercar mucho las cosas para ver porque no ve. Es el típico cegatón, por así decirlo. Puede que tenga miopía. Es muy común, de hecho, tener miopía. Y eso se debe esencialmente a que la imagen, cuando se forma, no se forma en la retina, sino que se forma delante de la retina. Y la persona ve borroso porque para que vea bien, tiene que formar o dejar la imagen en la retina de forma exacta, ¿ya? Entonces el oculista o el óptico, que también lo puede hacer un óptico, un técnico en óptica, lo que hace es identificar en cierta forma, por eso es que a uno lo colocan como en un microscopio y lo hacen ver algo. Ya, porque en cierta forma de esa manera miden la profundidad que hay entre el cristalino y la retina. Sabiendo la profundidad, yo voy a saber entonces dónde se forma la imagen. Y como sé dónde se forma la imagen, lo corrijo. Y ahí es cuando me da el lente. Entonces, lo que hace el lente es ajustar la imagen a la retina. Si yo identifico la posición de la imagen en la retina exacta, voy a ver bien, pues voy a enfocar bien, ¿ya? Por lo tanto, esta es clásica pregunta, tanto en física como en biología electivo. ¿La miopía qué es? Es la formación de la imagen delante de la retina, tal cual como sale ahí. Y la hipermetropía es lo contrario, es cuando la imagen se forma detrás de la retina. Y ahí se lógicamente una imagen virtual, ¿ya? La imagen se forma más atrás, se ve más borrosa porque se ve más grande, ¿ya? Porque algo de imagen llega a la retina en este caso, pero se ve más grande y se ve muy borrosa, y lo voy a corregir lógicamente con un lente. Ahora, ¿qué tipo de lente necesito para corregirlo? Ya, y aquí es donde viene, y la respuesta normalmente, la pregunta apunta a ese tipo de respuestas, ¿cómo lo corrijo? ¿Ya? Entonces, la miopía, que se forma delante, o se genera porque la imagen se forma delante de la retina, se corrige con lentes bicóncavos, ¿ya? Bicóncavos. Y de hecho ahí aparece un lente bicóncavo que tiene una cualidad de ser divergente con la luz. Hace que los rayos de luz no hagan esto, sino que sean divergentes, se abran, ¿ya? Por lo tanto, los lentes bicóncavos... ¿Perdón? ¿O se me va a cortar?
Se quedó pegado. Ya, ahí sí. Que me estaban llamando por teléfono. Sí, Ahí se sí. quedó pegado y sí. ¿Puedo explicar de lo que dijo en ese rato? Ahora sí me escuchan, ¿no es cierto? ¿O no? Y quedó el lente apicóncavo. Me iba a Ya. explicar. Sí. Estaba en la miopía, justamente. Sí. Ya, por lo tanto, la miopía ustedes la corrigen con lentes bicóncavos, ¿ya? Y se corrigen con lentes bicóncavos porque la imagen tiene que abrirse, ¿ya? No tiene que tener convergencia, no tiene que juntarse, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser divergente, no convergente, que ahí sería lo contrario, ¿ya? Lente bicóncavo corrige la miopía. Lente biconvexo, que es un lente completamente contrario, ¿ya? El bicóncavo es un lente que es como los troncos de árboles que dibujan los niñitos cuando son chiquititos, ¿ya? Y el lente biconvexo es como el cristalino, en resumidas cuentas. Tengo que tener un segundo cristalino artificial en mi ojo. Y, lógicamente, ese es el caso de la hipermetropía, ¿ya? La hipermetropía hace que la imagen sea muy grande y muy borrosa, y para corregirlo, ¿ya? Porque la imagen se forma detrás de la retina, para corregirlo tiene que ser convergente, ¿ya? Tiene que hacer que la figura se enfoque en la retina, no se me arranque de la retina. Y, lógicamente, eso lo hace un lente biconvexo. Miopía, entonces, con lentes bicóncavos. Hipermetropía con lentes biconvexos. Y aquí me han preguntado muchas veces esto, por eso voy a tratar de considerarlo. Yo no puedo ser miope y o hipermétrope, o sea, tener las dos anomalías en el mismo ojo. Porque si yo tengo miopía e hipermetropía en el mismo ojo, mi ojo está bueno, no es que está al medio, la imagen se está enfocando en la retina. Por lo tanto, yo puedo ser miope en un ojo e hipermétrope en el otro, eso sí, ¿ya? Porque no puedo tener las dos afecciones en el mismo globo ocular. En este caso, yo puedo tener las dos afecciones en globos oculares distintos, ¿ya? Por lo tanto, en cierta forma, la miopía y la hipermetropía, son contrarias. Miope puedo, como les digo, puedo ser en un ojo, hipermétrope en el otro, ¿ya? Pero no puedo tener las dos afecciones en el mismo globo ocular, porque si no, mi ojo es normal, ¿ya? No sé si queda más o menos claro esas dos. Sí, profe. ¿Tienen Hay otra, miopía? ¿cierto? Sí, pues hay otras dos, hay otras dos más, o tres más. Ya, hay otra que esa sí la puedo mezclar con ser miope o ser hipermétrope. Y ese es el astigmatismo. No sé si ahí está. El Yo tengo. De hecho, todos tenemos astigmatismo, todos. De una u otra forma tenemos astigmatismo. Y se debe esencialmente a que el cráneo, la caja craneal, para ser más específico, la cuenca ocular, presiona el ojo, ¿ya? Normalmente el astigmatismo se corrige en los niñitos cuando van creciendo, porque el hueso, la estructura del cráneo, al crecer, le da espacio al ojo y la imagen se ve mejor, ¿ya? Ahora, hay personas que seguimos con el cráneo apretado, o sea, el cráneo apretándonos el ojo y vamos a tener astigmatismo siempre. Y la imagen se ve estirada, se ve como en el cine, en widescreen, en 16:9, una cosa así, ¿ya? El astigmatismo hace que la imagen, al verse estirada, no se enfoque bien. Y eso se corrige con un lente cilíndrico o tórico, es lo mismo. Lente cilíndrico o tórico, ¿ya? Que esto va a sonar feo, pero son hay personas que tienen astigmatismos que son pero horribles, ¿ya? Y posiblemente la imagen se ve muy distorsionada. Entonces, antiguamente, cuando los lentes no eran orgánicos y eran puro vidrio, les colocaban una tórica que era igual al poto de una botella. Y de ahí viene el clásico, el mítico pote botella, ¿ya? Y el pote botella les corregía el astigmatismo, ¿ya? Esos son esos lentes que cuando esos niñitos, por ejemplo, típico de un compañero que uno tuvo que usaba lentes, que sus lentes tenían harto aumento, y que uno lo molestaba porque tenía lentes cilíndrico o tórico, y el pobre era porque en realidad si se lo sacaba, veía súper poco. Y aparte de eso, venía acompañado, como les digo, con miopía e hipermetropía. Entonces el pobre chiquitito tenía que andar con lentes todo el día, ¿ya? Posiblemente su visión se corrigió cuando fue creciendo. ¿Por qué? Vuelvo a repetirle. Porque el cráneo, al crecer, descomprime el globo ocular que no crece. Entonces el globo ocular como que se ajusta nuevamente, el cristalino se distiende y la imagen mejora, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces los lentes son solo durante la niñez. Y hay que esperar a que la persona crezca para que pueda ver bien, que es lo más común. Igual después se les sigue recetando lentes por el tema del astigmatismo,
¿ya? Como les digo, yo también tengo astigmatismo y eso hace que la imagen se distorsione, se estire. Ya como que no la enfocamos bien, está como aplanada, está como achatada. Como le digo, Profe, pero cuando usted dice que todos tenemos de cierta forma esto, ¿desde el nacimiento entonces? ¿O se así va mismo. desarrollando con el No, tiempo? desde el nacimiento. Por eso, mientras antes sea detectado, mejor. Porque la musculatura, los músculos que sostienen el globo ocular, que son 6 músculos, se acostumbran, pues la musculatura tiene memoria. Entonces, si lo identifico cuando el niñito, por ejemplo, tiene 2 años, perfecto, pues la corrección, la musculatura se va a acostumbrar desde los 2 años. Si lo identifico a los 6, chuta, desde los 6 voy a tener que corregirle el problema muscular. ¿Ya? Porque la memoria muscular, como les digo, el cuerpo tiene memoria y los músculos recuerdan ciertas posiciones. No sé si queda más o menos. Sí, profe. Ya. El astigmatismo es combinable. Vuelvo a repetir. Astigmatismo. Cuéntame. Algo que no entendí, usted dijo que el cráneo aprieta, pero aprieta O directamente sea, al no ojo. es no es que apriete y así lo presione No, no, no. y lo distorsione, sino que efectivamente pues, lo presiona, lo aprieta levemente. Entonces el ojo se aplasta. Pues. Entonces la persona cuando va creciendo, sus huesos también van creciendo y el cráneo, la cabeza también le crece. Entonces cuando le crece el cráneo, descomprime el globo ocular y el globo ocular tiene esta forma más esférica. Y eso hace que también la imagen se ubique de mejor forma en la retina. O sea que es, o como dice usted, es correcto decir que aprieta el ojo. Sí, pues No aprieta, o sea, hace pero manera. no así como aplastarlo, pero sí, Sí. pues sí lo aprieta. Sí, no, sí Ya. lo aprieta. Por eso les digo Ese- que cuando es corregible, si ustedes tienen un hermanito o un hijo, por ejemplo, que también puede ser, que tiene lentes, para que no se... porque a veces a los niñitos no les gusta tener lentes porque saben que los van a agarrar para el deseo, porque los van a molestar. Le pueden hacer esta misma explicación de forma más sencilla. Piensa que tu cabeza, tu cráneo, tus huesos de la cabeza están presionando levemente al ojo. Y cuando vayas creciendo, el cráneo también va a crecer y va a hacer que tu ojo ya no se presione. Y de esa forma va a ver mejor. Y posiblemente ni necesite los lentes. Y eso es cierto, podría ser que no lo necesite después. Porque ahí, profe, entonces se cura, pues, o sea, si se lo Sí, po. detectan Sí, más de chiquito. hecho, por eso les digo, por eso les decía, pues si se lo identifican a lo más chiquitito posible, la musculatura se va a acostumbrar desde pequeña, pues, desde un principio. Va a crecer el músculo de esa forma. Y como les digo, el globo ocular está sostenido por 6 músculos que son los que le permiten moverlo. Por eso también se ven que hay niñitos que tienen un ojo un poco más flojo que otros. Y quedamos algunos, típico, juntamos o cruzamos los ojos, o vemos un punto focal único, o quedamos turnios en español, quedamos turnios y un ojo le cuesta más reposicionarse, pues, entonces eso se debe a la musculatura le cuesta más reposicionarse. Más o menos, O sea que cuando crece ya este problema se puede resolver sin que se opere. sí, de hecho puede darse, puede darse. Ahora, si el problema ya es generado por que el cristalino no enfoca bien la imagen, o la córnea, que de hecho es más operable la córnea que el cristalino, sí, pues, ahí sí, en ese caso tiene que ser operable. De hecho, la típica operación de córnea es muy común, pues, o la del cristalino también. Ahora dicen que es dolorosa, sí. Yo tengo una amiga que se operó para no usar lentes, porque ya se aburrió de los lentes. Dice que estuvo 2 días en donde no veía nada. Era mejor estar con los ojos cerrados y estar vendada con los ojos y no ver nada. Ya después ya no se dio ni cuenta. Pero decía que el dolor era bastante intenso. En un principio, ya después no. Para los Es que que ocupan lentes. a mi hermano chico le detectaron astigmatismo. Ah, pero eh, el astigmatismo, sí, de hecho el astigmatismo en cierta forma es operable, pues, ya, porque normalmente se debe a que la córnea es muy curva, no el cristalino. Entonces gastan la córnea un poquito como para enderezarla. El tema de la córnea, ahora si por ejemplo a tu hermano chico lo van a operar, el tema de la córnea es que la córnea también va a crecer. Entonces si la gastan mucho, podría ser que la córnea crezca de nuevo, porque es un tejido, se regenere y crezca más deforme de lo que era. Entonces la operación con láser va a tener que hacérsela de nuevo cuando sea grande. Es que como usted dice, si a la persona se le detectó a tiempo, ¿Eh? después le puede crecer el cráneo y ya no va a tener astigmatismo. A Sí, él se lo detectaron cuando tenía, creo que 1 año, y él ya tiene 10, lleva 9 años usando lentes.
Claro, es posible que ya después a los 15, que es cuando, o a los 16, de, que ahí, de hecho en el hombre es más tardío, porque un varón puede crecer hasta los 18 o 20 años. Entonces, después de eso, donde yo puedo decir, finalmente, cuando ya está en etapa adulta, puedo decir, no es necesario operarlo, porque ya ahí a esa altura ya no va a seguir, o sí es necesario operarlo, porque a esa altura ya no va a seguir creciendo. Entonces ahí tienen que de nuevo evaluarle cómo ve, y si ven que la imagen se está enfocando de forma correcta, posiblemente no necesite lentes o lentes con tanto aumento, que también podría ser, que sean lentes de bajo aumento y sean relativamente livianos, o los pueda suplir con lentes de contacto, si es que le molestan mucho el ojo. Ahora, los lentes de contacto también tienen contraindicaciones, porque hacen que el ojo como que pierda sensibilidad. Pero para el que la ocupa todos los días. Hay gente que ocupa el lente de contacto para ciertas cosas en particular, como por ejemplo un deportista. El deportista ocupa los lentes de contacto solamente en el momento que está aplicando, haciendo el deporte. No duerme con los lentes de contacto, ni se los coloca apenas despertó. Ya que a veces se mal ocupa. Lente de contacto por varios años seguidos, ¿qué podría...? ¿Qué podría generarle? Sí. Hace que, como te digo, pierde sensibilidad el ojo. Entonces, como pierde sensibilidad, como que se reseca, no la grima de la forma correcta, y eso también Por podría... eso se usan las Por eso gotas. ocupan gotitas artificiales. Son lágrimas artificiales, porque son inocuas, porque en realidad es agua con una concentración de sodio y de un componente, no me acuerdo cuál es el componente activo, muy pero muy bajo, porque en realidad el ojo no puede ser afectado con sustancias químicas. Hace años atrás hubo gente que se curaba echándose gotas de alcohol en el ojo. Y claro, eso es cierto, se pueden curar echándose gotas de alcohol en el ojo. Pero el ardor es terrible, pues si es etanol. Y el etanol es uno de los, aparte que está con un grado de pureza de como mínimo 40 volúmenes, o 50 volúmenes en el caso que sea aguardiente, 35 en el caso del pisco. ¿Más o menos? Sí, profe. Ya. Entonces, como les decía, el astigmatismo es combinable con la miopía y la hipermetropía. Esas sí las pueden combinar. ¿Ya? La presbicia es una falla en el ajuste del cristalino. Entonces, los músculos que sostienen el cristalino en nuestro globo ocular, como todos los músculos a cierta edad, se hacen viejos, entonces pierden la capacidad de contracción. Y eso nos va a pasar a todos. ¿Ya? Desde cierto punto, más o menos de los 40, 45 años en adelante, la musculatura empieza a reducirse. Típico comercial de tele que dice que la musculatura se va perdiendo, ya, eso también pasa a nivel del globo ocular, ¿ya? Y los músculos que sostienen el cristalino se hacen más flojos. Y en ese caso, como no se contraen de la forma correcta, porque perdieron masa muscular, es que yo no veo de cerca. Entonces tengo que alejar un poco, perdón, no veo de lejos, ahí está. Y como no veo de lejos, tengo que tratar de alejar la imagen, pues, y me crecen los brazos, por así decirlo. Veo menos porque tengo que ver lo más de más atrás posible, para tratar de enfocar la imagen con el brazo, en cierta forma, en la retina. ¿Ya? Pero la presbicia, como les digo, es algo que nos va a pasar a todos, tarde o temprano, porque nuestra musculatura, que es la que acomoda el cristalino, se hace más floja, o se pierde masa muscular. ¿Ya? Y se corrige con lupa, con los típicos lentes bifocales, ¿ya? Que de hecho hay muchos lentes que se venden en la farmacia y que son lupas, que lo único que hacen es facilitar la contracción de la musculatura del cristalino, y de esa forma yo logro enfocar mejor. ¿Ya? Ahí no es necesario tampoco ir a un oculista así, pero específico, para que me trate si es que tengo solo presbicia. Ahora, si tengo astigmatismo, miopía y presbicia, olvídense, pues ahí van a tener que hacer así unos tremendos lentes cuando sean mayores o de una edad un poco más avanzada. ¿Ya? Que yo creo que muchos vamos para allá en todo caso. Y esos dos creo que son, pues. Sí, ahí está. Ya. ¿Qué vimos entonces? Receptores, podía clasificarlos por función, por posición. ¿Ya? Tomamos el ojo como ejemplo. Recordemos, bueno, ahí están las estructuras anexas que les coloqué yo, que en realidad estas nunca las han preguntado, pero ahí se las dejo como estructura anexa. Pero a mí las que me interesan esencialmente son las del globo ocular. ¿Ya? Y ahí tenemos las capas, la retina, la coroide y la esclerótica. La retina es la más importante porque tiene los receptores. La coroides tiene la sangre que mantiene el globo ocular, y la esclerótica es la protección, por el blanco del ojo. ¿Ya? Los lentes, ahí tenemos la córnea, que es la que se afecta a causa de, perdón, que cuando se afecta genera el astigmatismo,
y el cristalino, que es el que genera la miopía y la hipermetropía, ¿ya? Los músculos del cristalino, los que sostienen al cristalino para que no se caiga, son los que generan la presbicia más adelante. Y los líquidos, o los medios, ¿ya? El líquido llamado humor acuoso, que se encuentra entre la córnea y el cristalino, y el humor vítreo, que se encuentra entre el cristalino y la retina, ¿ya? El humor vítreo es gelatinoso, tal cual, como una gelatina, y el humor acuoso es más símil a las lágrimas, ¿ya? Ese se puede derramar, como les digo, y se puede volver a secretar, ¿ya? El humor vítreo se forma durante la vida intrauterina, cuando estamos formándonos como embrión. Entonces, por lo tanto, si lo perdemos, es virtualmente irrecuperable, ¿ya? Fotorreceptores, en los lentes, en la retina en este caso, vamos a tener los conos, que son menos del 5%, o el 5% aprox, así, y los bastones que se encuentran en su gran mayoría en la retina. Por lo tanto, nosotros vemos de colores, pero no vemos muy bien. Ya nuestra agudeza visual como animal es bastante mala, ¿ya? Siendo que somos muy dependientes de la visión. Dime. ¿El humor vítreo es el que tiene como una estructura gelatinosa o no? El humor vítreo es el que tiene una estructura gelatinosa. Así es. Lamentablemente, pucha, mi carnicería está cerrada. Si no hubiera comprado un ojo, de hecho se venden los ojos de los vacunos, precisamente para experimentos como estos. Y se parte el ojo, se abre, y ahí se ve el humor vítreo, que es un líquido, que es como un chicle, pero transparente. Es súper viscoso, de hecho. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, chiquillos, entonces los voy a dejar porque ya son las 6:20. De hecho, el Robert me estaba llamando. Lo más seguro es que es para que los deje y se vayan a clases con él, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana. Voy a mandarle otra guía de esto, por si acaso, ya que apunta a lo que vimos ahora, porque la guía del ojo tenía 10 preguntas, pues entonces les di como 5 en la primera etapa y ahora le voy a colocar los otros 5. ¿Ya? Y después les subo el video y el PPT para que lo revisen. Por suerte no se me cayó tantas veces el internet. Ya, chicos, nos vemos el otro jueves. Cuídense. Ya, profe, Que esté bien. Chaito. Chao. chao, cuídate.